Veamos un ejemplo de una aplicación del teorema del valor medio. Recordemos que el teorema del valor medio compara la razón de cambio promedio en un intervalo cerrado con la razón de cambio instantánea, que es la derivada, en un punto del intervalo y nos dice que tienen que coincidir en al menos un punto dentro de ese intervalo si estamos hablando de una función suave, ¿no? Recuerden, sea f es una función continua en un intervalo cerrado desde a hasta b y diferenciable en el intervalo abierto, o sea, una función suave. Entonces existe al menos un punto C dentro del intervalo abierto desde A hasta B, donde f' de C es f de B menos f de A entre B menos A. O sea, donde la razón de cambio instantánea es igual a la razón de cambio promedio en el intervalo. O sea, las pendientes de esas dos rectas, la recta secante que pasa por el punto A f de A y B f de B, es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto C. Veamos el ejemplo. Dice, hay dos patrullas de policía a 5 millas de distancia entre sí. Un camión pasa por la primera patrulla y el oficial le toma lectura de radar de 55 millas por hora. 4 minutos más tarde, el segundo oficial le toma una lectura de 50 millas por hora. Demuestra que el camión tuvo que haber excedido el límite de 55 millas por hora en algún momento en esos 4 minutos. Entonces, para propósitos de nuestro análisis, vamos a decir que t igual a 0 es el momento en que el camión pasa a la primera patrulla, ¿verdad? Esa primera lectura. Entonces pasa la segunda lectura, vamos a cambiar unidades para tener todo en horas, porque nos dicen por acá 4 minutos, pero 4 minutos, si lo cambiamos a horas, sería 4 minutos 4 minutos y cambiamos aquí por una hora entre 60 minutos, los minutos se cancelan y 4 entre 60 es 1 sobre 15 horas, o sea, 4 minutos es un quinceavo de hora. Y si S de t representa la distancia recorrida por el camión, tenemos que en cero, ¿verdad? Cuando t es cero, vamos a decir que este punto es cero, y cuando t es 4 minutos más tarde o un quinceavo de hora más tarde, ha recorrido 5 millas, ¿verdad? 5 millas. Y tenemos entonces, por aquí tenemos 5 millas, que es la distancia entre las dos patrullas. Y tenemos esa información, vamos a recogerla nuevamente por aquí. T igual a 0 es el momento en que pasa el camión la primera lectura de radar. 4 minutos más tarde, 5 millas aparte, pasa por el segundo radar y le leen ahí a 55 millas por hora. Tenemos entonces S de 0 es 0, S de un quinceavo es 5 y tenemos T igual a 0 y T igual a 1 sobre 15. La razón de cambio promedio, que sería la velocidad promedio en este contexto del camión, en ese punto sería S de 1 sobre 15 menos S de 0 sobre 1 sobre 15 menos 0. S de 1 sobre 15 es 5, ¿verdad? La distancia entre las dos patrullas. S de 0 es 0 y por supuesto un quinceavo menos 0 es un quinceavo y dividir por un quinceavo es lo mismo que multiplicar por 15, así que lo que tenemos aquí es que la velocidad promedio del camión en esos 4 minutos fue de 75 millas por hora. Y si nosotros asumimos que la función de posición del camión es una función suave, quiere decir que es una función diferenciable en ese intervalo entre 0 y un quinceavo de hora, entonces tiene que haber al menos un punto dentro de ese intervalo abierto de 0 a un quinceavo donde la razón de cambio instantánea, o sea, la derivada, la velocidad instantánea sea 75 millas por hora, que es la razón de cambio promedio. O sea que no lo cogieron infraganti ahí sobre el límite de velocidad, pero en teoría le podrían expedir un boleto de infracción que le llegara a su casa y ese boleto está totalmente respaldado por los avances científicos que tenemos a nuestra disposición. En este caso, solamente necesita un poquito de cálculo y en particular el teorema del valor medio.